Me da muchísimo gusto saludarles una vez más por medio de las plataformas de YouTube. Y bueno, continuamos en este curso de Mariología que hemos empezado ya hace 3 semanas más o menos y que a muchos les ha gustado, sobre todo porque hace 8 días, si usted recuerda, el miércoles pasado tocamos un tema complicado que fue las prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento. Yo les decía que me hicieran favor de decirme en algunos comentarios o por WhatsApp si la lección había sido clara o no. Y creo que tuve muy buenos resultados. Muchos me decían que sí, que era muy claro, muy entendible, que aunque tocamos puntos teológicos, la gente sencilla lo entiende. Y eso es lo más importante, porque aunque este curso de Mariología es de teología, pero muchos de ustedes laicos, hermanos laicos, claro que la pueden entender. Y si nosotros lo tratamos de hacer de una manera sensible, fácil, de aprendizaje, lo van a entender de una mejor forma. Entonces, por eso este curso eso trata de ser. Tratan de ser lecciones propias de la Santísima Virgen que vamos poco a poco. Vamos a iniciar el día de hoy con la lección que toca. Va a ser una lección especial hoy porque pues ya viene la fiesta del dogma de la Inmaculada Concepción el día de mañana 8, pero puede que usted vea esta lección hoy 7 o mañana 8 o el 9, quizá cuando usted vea. Pero bueno, voy a tratar ese tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es el dogma que vamos a celebrar el día de mañana 8 de diciembre. Y vamos a comenzar poniéndonos en los brazos de María Santísima, que ella sea la que nos guíe hacia Jesús. Así es que lo invito a que entremos en un momento de oración. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a nuestra mamá. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, pues iniciamos entonces con el curso de hoy. Hoy toca la lección, repito, es una lección especial. Miren, esta lección, les tengo que decir que esta lección la teníamos que tocar más adelante. Está dentro del curso de Mariología, pero aprovecho hoy para tocarla y vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué la adelanto un poco? Por la fiesta que vamos a celebrar el 8 de diciembre. Vamos entonces a entrar en materia. Voy a tratar también de hacerlo lo más sencillo posible y ojalá que al final de la lección usted me diga si fue entendible o no. Eso a mí me ayuda mucho, porque así yo puedo, a la hora de estar leyendo y a la hora de estar preparando las lecciones teológicas, mariológicas, pues sé que si lo tengo que hacer más fácil o más complicado. Entonces, comenzamos. Dogma de la Inmaculada Concepción de María. 8 de diciembre. La gran fiesta, la gran solemnidad es el 8 de diciembre. ¿De qué se trata? ¿Qué entendemos cuando decimos dogma de la Inmaculada Concepción de María? Bueno, comencemos por dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe a creer. Una verdad de fe a creer. Es decir, la Iglesia, por la autoridad del Papa, define o declara algunas verdades de fe que los católicos tenemos que creer. No se trata si usted quiere o no quiere, lo debe de creer, porque es parte de la doctrina de la Iglesia Católica. Y esa doctrina consiste en verdades de fe. Una de esas verdades de fe es este dogma. Y este dogma dice, lo voy a situar de una manera sencilla, dice que la Virgen María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Así. La Virgen María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Es decir, por una gracia especial, ella fue preservada
de todo pecado desde su concepción. Vamos a entenderlo. Miren, todos los seres humanos, desde que nacemos, nacemos con una mancha, lo que llamamos el pecado original, que venimos arrastrando por nuestros primeros padres. Estoy hablando de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor, y entonces todos los que venimos de esa descendencia venimos arrastrando ese pecado. El género humano. Pero, ahí les va, pero hay una mujer, existe una persona, una mujer que dice que fue preservada de todo pecado desde su nacimiento, desde su concepción. Y cuando digo de todo pecado, también estoy haciendo referencia al pecado original. Es decir, ella, María, esta mujer santa, no tiene ese pecado. Esta verdad de fe de la cual estoy hablando es una verdad de fe, es un dogma que fue proclamado por el Papa Pío IX el día 8 de diciembre de 1854 en una bula que se llama Ineffabilis Deus. Voy a leer textual lo que el Papa dijo en ese año, 1854. Solamente voy a leer lo más importante. Fíjense, el Papa Pío IX dijo lo siguiente, es lo más importante. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. El Papa Pío IX en su bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854. ¿Qué está diciendo el Papa? Está diciendo que la Santísima Virgen fue preservada de toda culpa, de toda mancha de pecado. Escúchelo. De toda mancha de pecado. Desde su concepción. No es lo mismo nacimiento que concepción. No es lo mismo, ¿eh? Vamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia que procede de los padres, es decir, de la carne. ¿Quién es el que crea el alma? Es Dios. Dios crea el alma. Y esa alma se infunde, es decir, se mete dentro del cuerpo de una persona. Ese cuerpo, esa materia que es creada por un papá y una mamá, ¿sí? En un acto sexual. Ahí se crea la materia. Pero a esa materia, el cuerpo, Dios infunde el alma. Entonces, allí comienza la concepción. Fíjese, ¿cuándo es la concepción? La concepción no es el día en que nace el bebé. La concepción es el día en que comienza a existir la vida humana. Cuando desde el momento en el que el vientre materno, allí en el vientre de mamá, comienza a existir la vida. Aunque todavía no nazca. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Es decir, la concepción no es igual que nacimiento. Porque, fíjese, algo interesante y bonito. La iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y también celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María. ¿Cuándo celebramos la Inmaculada Concepción? El día 8 de diciembre, es decir, el momento en el que en el vientre de Santa Ana, la madre de la Virgen María, María ya comienza a existir en el vientre de Santa Ana. Y luego, todo bebé, toda persona, toda criatura está 9 meses en el vientre de una mamá. Entonces, a ver, cuente. Si el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, es decir, el momento en que empieza a existir la vida humana en el vientre,
9 meses adelante, ¿qué día vamos a llegar? A ver, esto es interesante. Cuéntele usted. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahí está. Y luego el 8 de septiembre la iglesia celebra otra fiesta que ya no es la Inmaculada Concepción, ahora es la Natividad, es decir, el nacimiento de la Virgen, porque ya pasaron 9 meses en el vientre de Santa Ana y nace la Virgen. Entonces, una cosa es concepción, otra cosa es nacimiento, ¿sí? Ojalá me esté dando a entender. Aquí este dogma, fíjese, este dogma nos está hablando de la Inmaculada Concepción. Es decir, inmaculada, inmácula, quiere decir sin mancha, inmácula, concepción, desde el momento en que la Virgen María existe en el vientre de Santa Ana. Esa es la Inmaculada Concepción. Es decir, por una gracia especial, la Virgen María desde su concepción es preservada de todo pecado. Eso es la Inmaculada Concepción. Ese es el dogma a creer el 8 de diciembre. Por ejemplo, miren, María le llamamos la llena de gracia, así. ¿Por qué? Porque en el vientre de Santa Ana, ya desde su concepción, ya tiene ella llena de gracia, es una mujer llena de gracia. Es decir, no hay pecado. No hay pecado. Por eso la Virgen María es Inmaculada Concepción, llena de gracia desde su concepción. Y ahorita vamos a ver cómo desde su concepción ella nace y permanece sin pecado. No es que cuando nazca ella ya peca, no. Desde su concepción no tiene pecado y cuando nace y vive tampoco tiene pecado. Pero vamos a verlo poco a poco. Miren, algo que sí les quiero decir, como es una formación católica lo que estamos recibiendo en este canal, lo que sí les quiero decir es que la Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, explícitamente no lo menciona. Pero la Biblia tampoco menciona otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles, por ejemplo, la Santísima Trinidad. En la palabra de Dios no tenemos como tal algo que diga la Santísima Trinidad, pero, ahí le va, pero se deduce de la Biblia, cuando se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. Ese es un problema que tenemos. Porque la Iglesia Católica, cuando lee la Biblia, lo que está escrito y ha sido revelado por Dios, lo interpreta. Pero no lo debe de interpretar cualquiera. Porque si lo interpreta cualquiera, va a cometer un error. Va a decir, bueno, yo le entiendo esto. No, espérate tantito. La interpretación de la Biblia debe ser a la luz de la tradición apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Los apóstoles que vivieron con Jesús, que convivieron con Él, que conocieron a María Santísima, la tradición apostólica, ellos dan testimonio de algunas verdades, ¿sí? Que aunque no están escritas aquí en la Biblia, pero por la tradición apostólica, por lo que se nos ha comunicado, por tradición, lo deducimos y lo creemos. ¿Me doy a entender? Es decir, miren, cuando Cristo muere, se quedan sus apóstoles. Y los apóstoles siguieron comunicando la palabra de Dios. Pero los apóstoles llega un momento en que también mueren, perseguidos por ser cristianos, mueren. Pero los apóstoles tenían otros apóstoles, lo que llamamos los padres de la iglesia. Entonces los padres de la iglesia continuaron transmitiendo el legado, la doctrina que los apóstoles habían dejado. Luego, los padres de la iglesia también murieron y tenían otros apóstoles y les dejaron la misma doctrina. Y luego esos murieron y tenían otros apóstoles y así.
Es como una cadenita de la doctrina que se recibió desde Cristo hasta nuestro tiempo. Doctrina que es reservada y que es interpretada por ¿quiénes? Por el Papa y por los obispos. Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y el Papa, porque es el sucesor de San Pedro. ¿Sí? Entonces, vean, esa doctrina que se recibió desde la época apostólica se ha venido transmitiendo hasta nuestro tiempo. Y cuando se nos transmite, eso es lo que llamamos la tradición apostólica. Algunas verdades de fe que creemos, como es esta, la Inmaculada Concepción de María. Ahora vamos a pasar un poquito a la Biblia, ¿sí? Porque este dogma lo tenemos que entender, pero también tomando la Biblia. Miren, vamos a leer un texto. Yo quiero que usted agarre su Biblia. Vamos a leer un texto en el capítulo 3, versículo 15. Por favor, ayúdeme si tiene su Biblia ahí. Agarre su Biblia, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice Génesis, capítulo 3, versículo 15? Vamos a leer desde el 14 para entender mejor. Dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Bien, fíjense lo que dice esta. Vamos a entender esto ahora. Solamente el hecho de que María, la Virgen María, se mantuvo en estado de gracia, es decir, sin pecado, puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. ¿Por qué? Porque si María hubiera caído en el pecado, entonces no habría necesidad de que la serpiente, que es el demonio, tuviera que luchar contra la Virgen María, como lo dice hoy la palabra de Dios. Está diciendo muy claramente, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Pero ¿por qué la mujer, la Virgen María, hiere la cabeza de la víbora, de la serpiente? ¿Por qué? Porque la Virgen permaneció en gracia, permaneció sin pecado. Si la Virgen hubiera cometido pecado, entonces pues ya no tendrían que tener algún disgusto o alguna pelea, porque entonces la Virgen María, si hubiera pecado, pues hubiera estado del lado de la serpiente. Pero como no pecó, como la Virgen María se mantuvo sin pecado, se mantuvo en gracia, eso puede explicar que haya enemistad entre la mujer, que es la Virgen María, y la serpiente. ¿Por qué? Porque la Virgen se mantuvo en gracia. Y por eso fíjense que el demonio a la primera que le tiene miedo y le saca es a la Virgen Santísima. Es a la que le tiene miedo, le saca. ¿Por qué? Porque ella es la que está aplastando la cabeza de la serpiente, que es el demonio. ¿Por qué? Porque la Virgen María, repito, no se dejó llevar por el pecado, sino que permaneció en gracia. Eso lo encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Ojalá me esté dando a entender, ojalá que sí. Luego hay otro texto bíblico que nos va a ayudar a entender un poco más, que es el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar, si tiene su Biblia, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice lo siguiente. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Fíjense, el ángel llega con la Virgen María y le dice, llena de gracia. No le dice llena de pecado. Fíjese, le dice llena de gracia. Es decir, le dice, mujer, que en ti está la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Lo contrario al pecado. Entonces, el ángel la está reconociendo también a la Virgen María como una mujer pura, como una mujer sin mancha. Desde su concepción, su vida, así, sin mancha, sin pecado. Aunque muchos hermanos nuestros protestantes no lo acepten y ellos digan que eso no es verdad y que es mentira, ahorita vamos a ver un punto de ellos. Para nosotros católicos, tomando el texto del Génesis y tomando el texto de Lucas, creemos que la Virgen María es llena de gracia, sin pecado. ¿Desde cuándo? Desde su concepción, su nacimiento y toda su vida. Por eso, vean, la Iglesia Oriental llama a la Santísima Virgen la toda santa, no la toda pecadora. Porque, que me perdonen mis hermanos separados, pero eso que ellos hacen está muy mal, andar insultando a la Virgen María. Primera, porque tienen un error ellos, y un error grandísimo. Lo que les explicaba, cuando se interpreta la palabra de Dios, se interpreta a través y por medio de la tradición apostólica. Es decir, lo que se nos ha ido transmitiendo desde Cristo, no lo que ellos entiendan. No se trata de lo que yo entienda, se trata de lo que a mí se me ha transmitido desde Cristo. Eso se llama tradición apostólica. Y por eso ellos la insultan, y por eso ellos no entienden la magnitud y la grandeza de María Santísima. Pero de eso se trata en este tema, para que usted, si está poniendo atención y está anotando, cuando lleguen ellos a su casa, usted les pueda responder, con teología y con Biblia, y con tradición apostólica. Entonces, miren, María es libre de pecado, pero algo importante, escuchen muy bien lo que le voy a decir. Es libre de pecado no por mérito propio, no por mérito de la Virgen, sino es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. ¿Sí? Es por Él, es por Cristo que ella es preservada del pecado. Cristo, su Hijo, Jesucristo, la preserva del pecado. No es que ella haya dicho, yo quiero nacer sin pecado. No es por mérito propio de la Virgen, es por mérito de su Hijo, que ella es preservada del pecado. ¿Por qué? Porque aunque ella no tenía pecado, pero necesitaba la salvación. Y esa salvación solo viene de Cristo. Por eso, ella singularmente, le voy a decir otra clave importante de teología, ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz, nos libera del pecado, nos salva del pecado por la muerte de Cristo en la cruz. Pero María recibe por adelantado esos méritos de la muerte de su Hijo en la cruz. Recibe por adelantado los regalos que a nosotros los católicos nos da. Cuando Cristo muere en la cruz, la salvación, la Virgen María recibe esos méritos por adelantado, porque ella nace antes de Cristo y nace sin pecado. ¿Sí? Esto apúntelo. Si está tomando apuntes o está notando esta lección tan importante de hoy de teología, de Mariología, apúntelo. María recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. Esto es muy importante, muy importante. Por eso entonces la Virgen María, ella fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Padre, ¿qué es la concupiscencia? ¿Qué quiere decir concupiscencia? Miren, concupiscencia son los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Por eso hace un momento les dije, María desde su concepción está sin pecado, sin mancha, nace y permanece sin pecado.
Es decir, la concupiscencia no hace nada en ella. La concupiscencia es la inclinación al pecado. En pocas palabras, eso es. La inclinación al pecado. Los deseos que nos dirigen hacia el mal. En ella no hace nada. En la Virgen María. Por eso, María, siendo libre, nunca ofendió a Dios. Nunca ofendió a Dios. Nunca optó por nada que la manchara y que hiciera que perdiera esa gracia que el ángel le dijo, llena de gracia. Si ella hubiera hecho, si la Virgen María, ella hubiera hecho algo malo, que perdiera la gracia, entonces el ángel ya no le hubiera dicho llena de gracia. ¿No cree? Claro, claro que sí. Así tiene que ser. Si la Virgen María hubiera cometido un pecado, el ángel ya no le hubiera dicho llena de gracia. A ver, esto, dígale que lo responda a un hermano separado. A ver qué le dice. Y no van a tener respuesta. No van a tener respuesta porque no entienden la grandeza de María Santísima. Bueno, entonces ella siendo libre, una mujer libre, nunca ofendió, nunca pecó y nunca perdió la gracia que desde su concepción ella tiene porque recibió por adelantado los méritos de su Hijo Cristo, Jesucristo, que nos ganó para todos en la cruz. Es decir, la salvación. Bueno, ojalá me esté dando a entender, porque son temas de teología, de mariología interesantes y que nos van a ayudar a defender nuestra fe. De hecho, yo quiero felicitar a todos ustedes, los que ven estos cursos, porque son personas que les interesa conocer su fe y que quieren prepararse más y que quieren conocer y adentrarse en la Biblia, en la teología y lo que hemos recibido por tradición apostólica, por el magisterio de la Iglesia. Por eso los felicito, porque el hecho de que usted me esté escuchando en este momento y esté tomando atención, me esté poniendo atención y esté tomando notas, quiere decir que usted es un católico que se forma y que no lo engañan y que conoce Biblia, conoce teología y que todo es para gloria de Dios. Bueno, continuamos, porque está muy interesante el tema de hoy, ¿a poco no? Está muy interesante, estamos hablando de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Entonces, miren, este dogma del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos llama como católicos? Nos llama a la purificación, nos llama a llenarnos de la gracia de Dios, así como la Virgen María se llenó de la gracia desde su concepción antes de su nacimiento, a eso nos llama a nosotros, a que nos llenemos de la gracia de Dios y que podamos renunciar al pecado, a la concupiscencia que nosotros, simples seres mortales, sí tenemos. La concupiscencia, que tenemos el pecado original, que se nos borró por nuestro bautismo, pero que estamos en esa lucha constante de no caer en el pecado. Bueno, miren, ahora vamos a hablar de algunos argumentos de los hermanos separados sobre este dogma de la Inmaculada Concepción, porque algunos lo aceptan, algunos no. Bueno, más bien no lo aceptan, pero vamos a hablar de algunos dogmas. Miren, según algunos hermanos protestantes, ellos dicen que la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23, busque su Biblia y léalo, Romanos 3:23 dice lo siguiente: todos han pecado y todos están lejos de la presencia salvadora de Dios. Entonces los hermanos separados de ahí se agarran para decir, mira, la Biblia dice que todos han pecado y todos incluye a la Virgen. Entonces ellos dicen, la Virgen María entonces pecó. Por lo tanto, la Virgen María no es santa y no está llena de gracia. Bueno, vamos a responderles. ¿Qué les podemos responder? Si fuera así lo que ellos dicen, las palabras de San Pablo, si las tomáramos textual, todos han pecado, entonces Jesús también tendría que quedar incluido ahí. Claro, porque todos es todos, todos es todos. Y Jesús también tendría que quedar incluido entre los pecadores.
Pero sabemos que esto no es así. ¿Por qué? Porque San Pablo también en otra parte de la Biblia, busque usted Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos está diciendo que Jesús no pecó. Que Jesús no pecó. Entonces, cuando San Pablo está diciendo todos han pecado, no se está haciendo referencia a todos. Porque repito, si así fuera, Jesús también tuviera que entrar ahí. Pero Jesús no pecó y la Virgen Santísima tampoco no pecó. Entonces ahí les respondemos, así de fácil. Hay que leer bien la Biblia para poder entender. Miren, otra cosa, por ejemplo, que ellos dicen, otra cosa que los hermanos separados nos echan mucho en cara y nos dicen, María, ellos nos dicen que María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. Vamos a leer. A ver, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo del 28 al 47. Allí usted va a poder leer toda la anunciación, Y hay una parte donde dice, pero ¿cómo va a ser posible? Donde dice, ¿cómo va a ser posible si yo permanezco virgen? Y le contesta, el ángel del Señor descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, y continúa, ¿no? Y la Virgen María dice, escuchen lo que dice, versículo 38. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Entonces, algunos hermanos separados nos dicen que María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. ¿Qué les respondemos a ellos? Dos respuestas. La primera, que María se declara pecadora, eso es falso, totalmente falso. Que ella se declara ser salvada por Dios, eso sí es verdadero. ¿Por qué? Porque hace ratito les dije que la Virgen María recibe los méritos de la salvación de Cristo por adelantado. Entonces la Virgen María también ella declara ser salvada por el Dios verdadero. Miren, pero para eso, para que ella reconozca ser salvada, no forzosamente tiene que pecar, no. Porque hemos dicho que Dios la preservó del pecado. Yo no necesito quemarme para saber qué es el fuego. Igual la Virgen no necesitó haber pecado para ser salvada. No, claro que fue salvada, pero sin necesidad de pecado. ¿Sí? Esto le tenemos que responder. Eso les tenemos que responder. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó, preservándola del pecado. Entonces, lo que en todo este dogma del 8 de diciembre que celebramos, dogma de fe a creer, es la Santísima Virgen María, desde su concepción, 9 meses antes de que naciera, ella ya, desde que ya había vida en el seno de Santa Ana, ella ya estaba preservada, es decir, sin pecado, desde su concepción. Eso es inmaculada concepción, inmácula, sin mancha. Concepción de la Santísima Virgen María. Nace sin pecado, permanece sin pecado y así está. Por eso, aunque ya hemos dicho, aunque Romanos dice todos han pecado, pero no quiere decir que todos, porque también entonces se incluye a Cristo. Pero no, Cristo y la Virgen Santísima no tienen pecado. ¿Por qué? Porque Cristo la preserva por una gracia especial a la que va a ser su mamá, de la que Él va a nacer, del vientre puro, del vientre virginal, de la Santísima Virgen va a nacer el que es la pura gracia, que es Cristo. Así es. Entonces, es una verdad de fe a creer, y yo lo quiero invitar a que usted el día de mañana, si está viendo hoy esta lección de Mariología este día miércoles, a que el día de mañana vaya a su parroquia, participe de la misa. Aquí vamos a transmitir la misa en el canal
y cuando vea esa imagen de la Santísima Virgen María pisando la cabeza de la serpiente, se acuerde de lo que hemos leído en el capítulo 3 del libro del Génesis. María, una mujer pura, santa, sin pecado. Y es un dogma de fe, es un dogma de fe a creer. Y bueno, ojalá que esto sencillo, creo que sencillo, usted lo entienda. Si ha quedado alguna duda, hágamela saber. Dígame, padre, yo no entendí muy bien esto, o explíqueme más sobre esto, o dígame si entendí muy bien y voy a defender mi fe, voy a responder a los protestantes. Pero nosotros tenemos una mamá, y esa mamá se llama María, se llama la Virgen, mujer sin pecado, mujer llena de gracia. Por eso en ella es la que nos conduce a Cristo, porque ella es la mediadora. Ella, esta mujer santa, pura, virgen, es la que nosotros tenemos que acudir como nuestra mamá, la que nos entiende, la que nos acurruca a su pecho, nos recibe y nos escucha. En esta advocación de la Inmaculada Concepción de María, para México ya viene otra fiesta muy grande que es el 12 de diciembre, otra advocación de la Santísima Virgen María, la Virgen de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias por dedicar este tiempo, por tomar esta lección de Mariología, de Teología, Mariología, y ojalá haya sido quedado todo claro. Cualquier duda, cualquier que quieran cuestionarme, al WhatsApp 756-108-2309. Sí, perdón, es que a veces tengo tantas cosas en mi cabeza. 756-108-2309. Allí es el WhatsApp, allí yo les contesto. Y bueno, gracias, aprovecho para darle las gracias a todos los que se han sumado al proyecto de Sonrisa Navideña. Les repito, tenemos hasta el 10 de diciembre, quien quiera apoyar, escriba al WhatsApp. Después del 10 ya no, porque va a ser la semana en la que yo voy a andar haciendo las compras de lo que vamos a regalar. Entonces va a ser muy difícil que yo pueda ya atender lo que usted quiera apoyar, pero antes del 10 con muchísimo gusto. Comparta, por favor, comparta hoy esta lección que creo que es muy interesante, creo que es clara. Compártala con su familia, con sus amigos, con sus grupos de la iglesia, con los que tienen una especial devoción a la Santísima Virgen. Compártala, dele me gusta, por favor. Aquí abajito hay una campanita, ahí dele clic, dele me gusta y ayude a que más gente se suscriba para que aprenda más sobre la Virgen Santísima, que son todos los miércoles y que lo más importante es gratis, porque estos cursos en cualquier universidad católica los cobran, pero aquí, por gracia de Dios, se los puedo compartir gratis. Por gracia de Dios y porque también ustedes me ayudan a mí. Muchos me escriben y dicen, padre, yo quiero enviarle algo para usted, para sus gastos. Entonces, es por eso que yo no quiero cobrar. Por eso yo quiero compartir estos temas gratis, porque ustedes me ayudan. Entonces, es una forma en que yo también quiero agradecerles toda su bondad hacia conmigo. Pues nos vemos en la siguiente lección de Mariología. Hoy fue la lección de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bendiciones y hasta la próxima.